Cuando quieras, Javier. Buenos días a todos. Gracias al consorcio y a EAS por la oportunidad de estar aquí. Sí, por favor. Como después viene el café, pues para que no se me desmaye nadie, voy a intentar hacerlo rapidito y recuperar algo de tiempo. Vamos a ello. Bueno, os voy a hablar de este proyecto en el que estamos trabajando. Llevamos ya un par de años. Somos muchos los que participamos, junto con la Universidad de Zaragoza y la Universidad Jaime I de Castellón, Jaume I, con el Instituto de Tecnología Cerámica. Os voy a poner primero en situación del porqué de este tema. Bueno, nuestras aguas naturales, el contenido en nitrato que tienen es bajo, pero últimamente, debido a las actividades agrícolas y ganaderas, sobre todo en nuestra zona los abonos nitrogenados, el abuso que se ha hecho de ellos, herbicidas, explotaciones ganaderas con vertidos incontrolados de purines, estiércoles, luego determinadas actividades industriales y urbanas con también vertidos incontrolados, pues bueno, todas estas actividades han hecho que este bajo contenido en nitrato que tenían nuestras aguas pues haya aumentado. Ha aumentado hasta tal punto que en la zona en la que nosotros estamos, que sería el área o el arco mediterráneo, pues estamos en una zona vulnerable de nitratos con altas concentraciones. También ha llegado al centro de la península y estamos manejando aguas con valores de 200 y 300 ppm en nitratos, con lo cual, con un límite actual de 50, pues nos hace inviable el poder utilizar este recurso para abastecimiento. Una vez tenemos este problema, pues a ver cómo lo podemos resolver. Pues de todo lo que teníamos en el mercado disponible y que pudiéramos aprovechar, pues podíamos tener los procesos biológicos de desnitrificación, intercambios iónicos, electrodiálisis reversible, ósmosis inversa, nanofiltración y también surgió la desnitrificación catalítica. Analizando cada uno de ellos, pues podemos ver que las tecnologías habituales para eliminación de nitratos, que también eliminan otras sales, pues realmente no nos eliminan el nitrato o el problema. Lo que hacen es concentrar. O sea, partimos de una corriente de alimentación, obtenemos un agua producto, pero nos generan otra corriente, otro vertido, que nos está planteando actualmente más problemas que el propio agua producto que tenemos que servir. Y sin embargo, surgió la idea de las membranas catalíticas, que mediante un proceso de desnitrificación que se lleva a cabo en la superficie de la misma, el nitrato sí que lo eliminamos. Conseguimos transformar el nitrato en nitrógeno gaseoso, con lo cual eliminamos el problema que nos planteaban las anteriores tecnologías. Vale. ¿Qué reacción es la que estamos estudiando, la que hemos llevado a cabo con nuestras membranas? Pues simplemente el nitrato en presencia de hidrógeno, y por la acción de un catalizador lo transformamos en nitrógeno atmosférico. Estos catalizadores normalmente son sales de platino o paladio y se suelen dopar con estaño y cobre. Vale, pues a partir de aquí nos planteamos desarrollar un sistema eficaz que se base en membranas cerámicas y que consiga eliminar realmente los nitratos en el agua, transformándolos en nitrógeno y eliminando los problemas que nos daban el resto de tecnologías con los vertidos que no sabíamos qué hacer con ellos. Pues nos metemos manos a la obra y lo primero que tenemos que hacer es intentar preparar una membrana. En el tema de la preparación de la membrana se nos planteaban tres problemas o tres vías de trabajo. Por un lado teníamos los materiales a seleccionar. Por otro lado, cómo íbamos a hacer ese reactor o cómo iba a trabajar esa membrana. Y por otro, qué catalizador o catalizadores le íbamos a poner para conseguir la máxima eficiencia en la reacción de desnitrificación. En cuanto a los materiales, pues habíamos visto que en la bibliografía se hablaba de membranas poliméricas y de membranas inorgánicas. Si bien es verdad que las membranas inorgánicas tenían mayor aplicación porque la propia membrana podía actuar como soporte para el catalizador posterior que luego debíamos introducir, con lo cual pues ya nos daba una vía en la que trabajar.
Además, estas membranas inorgánicas, normalmente las referencias bibliográficas nos hablaban de que eran alúminas, sílices, circonas, titanias, en definitiva, materiales con un alto coste. Y habíamos observado también que no había referencias con materiales de bajo coste, con lo cual nos planteaba una vía de trabajo, una novedad, el poder integrar membranas inorgánicas y que fueran de bajo coste, con lo cual le podía dar una mayor viabilidad a nuestro proyecto. Por lo tanto, nos decidimos a trabajar o a buscar un soporte cerámico de bajo coste con las materias primas de la industria cerámica tradicional. En la zona nuestra, en el Levante, sobre todo en la provincia de Castellón, hay mucha industria cerámica y aprovechando también la coyuntura de la crisis de la que todavía no hemos salido, pues era una forma de darle una nueva vía, un nuevo negocio a la industria. Con lo cual planteamos el estudiar sus materias primas, adicionantes para formadores de poros y empezar a trabajar en cuanto al material de la membrana. En cuanto al reactor o cómo íbamos a trabajar, también las referencias que teníamos hablaban de reactores trifásicos en los que por un lado teníamos la fase gaseosa, por el otro teníamos la fase agua y se ponían en contacto con la membrana en medio y se producía la reacción en la propia membrana. Pero también se hablaba del flujo a través, que es el mismo modo de trabajo que una membrana de ultrafiltración o de ósmosis inversa, y la ventaja del flujo a través era que tanto la fase gaseosa como el gas y el líquido se hacía atravesar la membrana y se aumentaba el rendimiento de la reacción. Por contra, teníamos la baja solubilidad del hidrógeno en el agua, con lo cual deberíamos trabajar o deberíamos proponernos saturar de hidrógeno el agua para poder trabajar. Pero también habíamos observado que, al igual que ocurre en las membranas de ósmosis, por efectos de polarización, a mayor flujo de trabajo en los reactores podíamos obtener mayores conversiones. Con lo cual ya teníamos claro, por un lado, la vía de trabajo de los materiales, la vía de trabajo del reactor o la membrana que íbamos a fabricar, y nos quedaba el tema del catalizador, que era la parte o es la parte más peliaguda. Habíamos estudiado también referencias de que se solían poner en la capa selectiva de la membrana y que estos poros nanométricos de la capa selectiva pues favorecían las reacciones catalíticas. Por otro lado, también habíamos estudiado que si se impregnaba el soporte macroporoso de la membrana con los catalizadores, se aumentaba la velocidad de reacción y había menor producción de amonio, un subproducto que no nos interesa para nada porque por legislación pues no podemos dar amonio en el agua potable. Dicho todo esto y habiendo estudiado todas las partes que intervenían en el proceso previo, pues nos pusimos a preparar membranas. Partimos de las materias primas cerámicas de nuestra industria, con un proceso de mezclado tradicional que hace la industria, una humectación, un prensado normal, cocción. Aquí sí que se han ensayado distintos métodos de cocción y ya obtuvimos un soporte cerámico de bajo coste, que luego pues os comentaré algunas características. Una vez tuvimos el soporte cerámico, fuimos a la siguiente fase, que fue la de incorporación del catalizador. Partimos de soluciones de precursores de sales de cobre y de paladio, infiltramos los catalizadores en la membrana, calcinamos muestras y con distintos métodos de reducción, atmósfera de nitrógeno o atmósfera de hidrógeno o combinaciones de ambas, obtuvimos nuestra membrana catalítica. Una vez tenemos la membrana, pues solo nos queda empezar a probar, testear y lanzar el proceso. Para ello, la primera parte del proyecto fueron estudios a nivel de planta piloto de laboratorio. Aquí tenéis un esquema, luego os enseñaré la plantita como tal, es muy sencillo. Había una alimentación de gases, una columna de absorción con la cual saturábamos el agua bruta en hidrógeno y luego una bomba que cogía la solución contaminada en nitratos y la hacía pasar por la membrana. Con lo cual ensayábamos el rendimiento de la desnitrificación en la propia membrana. Esta es la planta del laboratorio. Y bueno, abajo tenéis la leyenda de lo que es cada elemento.
Una vez hecha esta planta y vista que los resultados fueron satisfactorios, pues nos lanzamos a la planta industrial que tenemos ahora en funcionamiento, en la cual ya la columna de absorción ya es de un tamaño considerable y aquí tenemos los reactores de membrana actuales que nos permiten diversas configuraciones. Podemos trabajar bien en paralelo con las 4 líneas actuales, podemos trabajar en seriadas, con lo cual serían 4 pasos, podemos trabajar 2 a 2, infinidad de combinaciones para ver los distintos rendimientos de eliminación que conseguimos y los distintos subproductos que nos quedan, que en este caso sería el amonio. Esta es la planta actual que tenemos. Aquí está el sistema de mezclado de gases, el depósito de aporte que utilizamos y estos son los distintos reactores de membranas, tanto por un lado como por el otro lado. Esta planta actual no es tan grande como otras que hemos visto, es de 1 metro cúbico hora, pero ya nos va a permitir pues, definir bastante bien el proyecto y ver la viabilidad del mismo. Otro detalle de la planta. Y bueno, resultados que hemos ido obteniendo con todo este proyecto. Bueno, pues sabíamos que el estado actual que teníamos para este tipo de membranas y para este tipo de tratamiento de este contaminante, que era el nitrato, pues conocíamos de membranas cerámicas, catalíticas con cobre y con paladio, que había estudios de laboratorio y que había membranas de tamaño reducido. Ese era el estado actual y nuestro reto era todo eso llevarlo a escala industrial y mejorarlo. Entonces, ¿qué es lo que innovaba nuestro proyecto? Nuestro proyecto innovaba en la parte del soporte, en la parte del catalizador y en la parte del proceso. En cuanto al soporte, pues hemos buscado un soporte de bajo coste, que lo pueda hacer nuestra industria local. Un soporte que tenga un tamaño de poro adecuado para lo que queremos. Partimos de un agua que ya tiene una baja carga de contaminantes o de sólidos suspendidos, con una turbidez aceptable, con lo cual no buscamos una membrana de ultra o una membrana de ósmosis que nos pueda eliminar sales o turbideces. Queremos simplemente que desnitrifique. Hemos conseguido altas permeabilidades, de más de 12 metros cúbicos hora por metro cuadrado y bar. Y aquí tenemos un detalle, pues una vista de uno de los soportes de una de las pruebas. En cuanto al catalizador, pues hemos buscado los catalizadores más idóneos y las distintas proporciones para optimizar nuestro proceso. En la búsqueda de esas mezclas, de esas proporciones y del proceso incluso de cómo depositamos esos catalizadores, pues nos ha llevado bastante tiempo. Y las distintas atmósferas de reducción de los mismos pues influyen en el proceso final, como podemos ver luego más tarde. Aquí tenemos pues las distintas muestras cerámicas que hemos ido obteniendo. Esta sería el soporte tal cual, el soporte ya con un catalizador en base cobre, paladio, o este sería una posible mezcla de ambos. Entonces, como lo que os comentaba antes, aquí podemos ver en esta gráfica distintas membranas, distintas muestras con mezcla de paladio-cobre con distintos métodos. Lo que podemos ver es que hemos llegado a obtener conversiones o rendimientos de eliminación del nitrato del 85 al 99%. Con lo cual, si partimos de valores de 300 ppm de nitratos, pues el proceso parece que puede llegar a ser efectivo. También aquí lo que os muestro en esta gráfica es concentraciones crecientes del precursor de paladio, en el que podemos ver que conforme va creciendo el catalizador en la membrana, pues obviamente aumenta el rendimiento de conversión del proceso. Sin embargo, no por mucho catalizador que pongamos aumenta la conversión. Y sería el caso de esta membrana, que no es la que más catalizador tiene, pero sin embargo es la que mayor rendimiento tiene, llegando a valores pues entre el 65 y el 80%. El método de reducción del catalizador, como comentaba, también influía, y aquí podemos ver que a distintas temperaturas de reducción del catalizador pues obtenemos distintos rendimientos, con lo cual a menor temperatura mayores rendimientos en nuestra reacción de desnitrificación. Y en cuanto al proceso, pues con todo esto lo que hemos conseguido es un nuevo proceso que no existía hasta la fecha,
un nuevo proceso que elimina nitratos, que no lo concentra como estaban haciendo hasta la fecha las tecnologías anteriores, que concentraban y nos generaban un rechazo, un vertido que debíamos tratar. Y en cuanto a las conclusiones del proyecto, pues básicamente hemos conseguido un proyecto que integraba un alto riesgo tecnológico, pero que combina tecnologías de diferentes sectores. Hemos desarrollado un producto especial a partir de materiales y procesos habituales de la industria. Los resultados previos han sido exitosos y hasta la fecha pues hemos desarrollado el soporte, como os comentaba, con alto flujo y una caída de presión mínima, la capa activa con un tamaño mínimo de poro. Hemos desarrollado la mezcla de catalizadores y el método de incorporación a la membrana. Las pruebas en planta piloto de laboratorio, como ya he comentado, han sido satisfactorias. Estamos fabricando ahora las membranas a escala piloto. Hemos pasado de la membrana tamaño circular que habéis visto en la foto anterior a membrana ya a escala piloto para poder trabajar. Y estamos en una planta preindustrial trabajando y testeando la tecnología. Si todo va bien, pues en cosa de 4 o 5 meses que acabará el proyecto, podremos ver si esto va para adelante y efectivamente podemos dar un empujón a la eliminación de nitratos en la zona, que es lo que nos preocupa. Agradecer, como no, al Ministerio por la ayuda que nos ha dado en este proyecto y a la Unión Europea, y gracias por su atención.